Bien, vamos a dar inicio. Les recuerdo, obviamente, los derechos de propiedad. Este webinar está otorgando lo que son conceptos básicos de administración de costos del proyecto, tomando como referencia el Project Management Body of Knowledge en su quinta edición, que tiene derechos y es propiedad del Project Management Institute desde el 2013. ¿Y qué es la administración de costos? Bueno, pues una administración de costos nos va a permitir contar con los procesos, tanto de planeación, estimación, el cómo debo de presupuestar, el cómo debo de obtener financiamiento para mi proyecto, cómo debo de administrar y controlar los costos, de tal manera que tenga yo esta guía en cuestión a gestión de costos, que cuando yo acabe mi proyecto, pues lo haya hecho con respecto a los recursos que fueron aprobados para mi proyecto sin excederme de estos. La administración de costos debe de considerar el efecto de las decisiones en el proyecto, por ejemplo, lo que son costos recurrentes, los costos en los que voy a incurrir una vez que yo haya concluido este producto, servicio, resultado único, y sobre todo también considerar los costos de mantener y dar soporte a ese producto, servicio o resultado. Muchas veces a lo mejor los costos de mi proyecto son bajos, pero si los costos recurrentes y los de mantenimiento son muy altos, pues debo de levantar la mano. Hay quienes simplemente se quedan con la información del costo del proyecto, no evalúan a futuro y resulta que liberar el producto, servicio, resultado del proyecto es mucho más costoso y no es rentable para la organización. Entonces debemos de considerar entonces tanto los costos de correr el proyecto como tal como los costos futuros asociados. Tengo entonces un concepto que es el ciclo de vida del costeo, y esto se refiere a que debo de analizar el costo de todo el ciclo de vida del producto y no solo evaluar el costo del proyecto. Eh, Tenemos el concepto de análisis de valor, que es encontrar la forma más barata de realizar el trabajo que estamos considerando, es decir, debemos de cuestionarnos todo el tiempo cómo podemos reducir los costos del proyecto manteniendo en dado caso, el mismo costo si no hay otra forma de reducirlo. Tengo otro concepto que es el costo del riesgo, que involucra el área de conocimiento de adquisiciones, de riesgos como tal, y como su nombre lo indica, pues es el costo relacionado a los riesgos de las adquisiciones en mi proyecto. Un ejemplo de costo del riesgo es, por ejemplo, en un contrato de precio fijo, ¿quién tiene el costo del riesgo? ¿El comprador o el vendedor? La respuesta a esta pregunta sería el vendedor. ¿Por qué el vendedor? Muy sencillo, porque el vendedor es quien otorga un precio que ya no se puede renegociar y es responsable de la gestión eficiente de los recursos. En caso de incurrir en alguna desviación por una planeación deficiente, el cliente no va a absorber el costo adicional en el que se incurra por esa planeación que no fue adecuadamente estimada. Entonces, este es un ejemplo de costo del riesgo. Ahora, a nivel de administración de costos, en el grupo de proceso de planeación voy a tener lo que es planear la administración de costos, mi estimación de los costos como tal, determinar el presupuesto, y dentro del grupo de proceso de monitoreo y control voy a tener lo que es controlar los costos. Este es un área de conocimiento que tan solo tiene asociado 4 procesos distribuidos a lo largo de 2 grupos de proceso. ¿En qué consiste planear la administración de costos? Pues prácticamente es en definir pues las políticas, procedimientos, los documentos que debo de considerar para poder realizar una adecuada administración de mi presupuesto, una guía que me va a permitir verificar cómo debo de ejercer el gasto en mi proyecto y cómo debo de controlar los costos del proyecto. ¿Qué entradas voy a tener? Voy a considerar lo que es mi plan de administración de proyectos. Acuérdense que aquí tengo el resto de los planes subsidiarios como insumo, mi acta de constitución de proyecto o lo que es el Project Charter, mis activos procesos organizacionales, por ejemplo, políticas de gasto, políticas de viáticos, factores ambientales de la organización. Herramientas y técnicas que voy a estar considerando, bueno, es el juicio de expertos, técnicas de análisis y reuniones.
como salida de planear la administración de costos, voy a tener este plan subsidiario de plan de administración de costos. ¿Qué implica una técnica analítica? Pues prácticamente es seleccionar opciones estratégicas para que pueda yo tener el financiamiento del proyecto en el momento que lo requiero. Y estos pueden ser autofinanciamiento, es decir, que la misma organización está otorgando el presupuesto que se requiere para correr mi proyecto. Esta técnica es muy estable, pero por lo general rinde frutos en el mediano y largo plazo, ya que pues el ser autosustentable no te brinda los ingresos, no te brinda los resultados a nivel de presupuesto en el momento que tú lo requieres forzosamente. Entonces tienes que esperar seguramente a que un proyecto concluya para tener el ingreso correspondiente y que ese ingreso puedas apartar de tus utilidades un monto que vas a reinvertir para proyectos futuros. Entonces nos sirve mucho en organizaciones que son aversas al riesgo en temas de que no quieren tener un crédito y que prefieren fondearse con recursos propios. Otra técnica sería el financiamiento a través de acciones o financiamiento a través de deuda. En el primero, pues lo que hago es esto, emisión de opciones de la organización de tal manera que pueda obtener fondeo para mi proyecto, o incluso hay quienes se pueden ir al mercado bursátil. Y financiamiento a través de deuda es crédito. Algunas técnicas pueden incluir lo que es el plazo de retorno de la inversión, la tasa interna de retorno, flujo descontado de caja y el valor presente neto. ¿Qué es lo que incluye mi plan de administración de costos? Bueno, uno, lo que es la parte del nivel de precisión, el grado de redondeo, si voy a utilizar dos decimales, si van a ser cifras completas. El nivel de exactitud incluye el rango aceptable de los montos que estoy mostrando como parte de mis estimados, como parte de mis presupuestos. Por ejemplo, yo puedo indicar que un rango aceptable es del más o menos 10% de variación con respecto a la planeación que yo estoy indicando. También este rango de variación me va a servir para poder crear mis reservas en dado caso que así lo requiera. Las unidades de medida, hay organizaciones, por ejemplo, que esta parte de costos no lo hacen tan abierto al equipo de trabajo. Puede ser que ustedes el costeo lo basen en hora hombre si es que no tienen acceso a la parte de unidad monetaria. Enlaces con los procedimientos de la organización, si deben de considerar alguna política en particular, los umbrales de control que van a tener para su presupuesto, reglas para la medición del desempeño de ese presupuesto, formatos de los informes acerca de cómo van a estar reporteando el ejercicio o cuando están haciendo uso de su presupuesto del proyecto, y las descripciones de procesos. Ya una vez que tengo entonces mi plan de administración de costos, esta guía que me dice cómo voy a hacer mi estimación de costos, bueno, procedo a hacer mis estimados de costos como tal. Y las estimaciones de costos se determinan mediante predicciones conformadas por la información que tengo disponible en ese momento. Por lo general se expresan en unidades monetarias, aunque pueden emplearse otras unidades, y va a estar refinándose en la medida que voy a estar evolucionando mi proyecto. ¿Por qué? Debe de refinarse porque ya sea que en un periodo en el tiempo ciertos factores alteren ese presupuesto que yo había considerado de forma inicial, o simplemente el haber ejercido parte del presupuesto ya lo está modificando para etapas futuras. Hay que recordar que es un proceso iterativo y fase a fase voy a estar mostrando la planeación de los costos de mi proyecto. ¿Qué tipos de costos debo de considerar? Recuerden que esto para fines del webinar, para fines incluso del estándar, está mencionado en un alto nivel. Para aquellos que se dedican a temas de administración de presupuestos, bueno, saben que este tipo de conceptos se ven con muchísimo más detalle, pero para fines de examen y para fines de este webinar vamos a tratarlos en muy, muy alto nivel. Tengo lo que son entonces costos variables, que son aquellos que cambian con el monto de producción o con la cantidad del trabajo. Ejemplo de estos son costos de materiales, los sueldos. Costos fijos son aquellos que no varían si la producción cambia, por ejemplo, la renta.
Costos directos, costos asociados al trabajo del proyecto, por ejemplo, gastos de viajes, sueldos del equipo de trabajo. Costos indirectos, costos en los que se incurren en beneficio de uno o más proyectos y por lo general se prorratean entre varios proyectos. Tengo, por ejemplo, lo que son impuestos, servicios de apoyo de limpieza. Y para estimar los costos, voy a tener como insumo mi plan de administración de costos, mi línea base al alcance, mi cronograma del proyecto, mi plan de recursos humanos, mi registro de riesgos, mis activos procesos organizacionales y mis factores ambientales de la organización. ¿Qué técnicas y herramientas voy a utilizar? El juicio de expertos, ese no me lo quito, lo que es la estimación análoga, estimación paramétrica, estimación ascendente, estimación por tres valores, análisis de reserva, mis costos de calidad, software de estimación de costos, análisis de propuestas y decisiones grupales. Como salidas voy a tener lo que es la estimación de costos de las actividades, mi base de las estimaciones y actualización a los documentos del proyecto. En cuestión de estimación análoga, muy importante recordar que voy a utilizar los valores de un proyecto anterior similar, sin embargo debo de hacer los ajustes para aquellas diferencias que son conocidas a mi proyecto. Sobre todo se emplea, recordando un poquito la sesión de ayer, que cuando tengo información limitada al proyecto, bueno, hago referencia a proyectos anteriores para después aplicar mi juicio experto y entonces obtener de esas diferencias conocidas el ajuste correspondiente al presupuesto para este proyecto en particular. Estimación paramétrica, también conocida como top-down, va a utilizar una relación estadística entre lo que son los datos históricos y otras variables para calcular una estimación de parámetros de actividades tales como costo, presupuesto y duración de mi proyecto. Entonces, por aquí decíamos, el día de ayer en la parte de gestión de tiempo afectaba duración, esta parte de curva de aprendizaje a nivel del área de conocimiento de costos, pues obviamente me cuesta mucho menos si la actividad dura menos tiempo. Estimación ascendente, voy a estar utilizando lo que es mi WBS para esto, en donde voy a estimar a nivel de costo los componentes del trabajo, voy a calcular el costo de cada uno de esos paquetes de trabajo de tal manera que cuando sumarice el valor acumulado me va a dar el costo total de mi proyecto o de mi fase o de mi subfase. Estimación de 3 puntos o PERT, ahora la vamos a aplicar desde un enfoque de costos. Voy a estar considerando lo que es el costo más probable para basarnos en una evaluación realista, el costo optimista, que sería el mejor escenario posible, y el costo pesimista, que es el costo estimado del peor escenario posible para esa actividad. Recordando que en cuestión de distribución triangular tendría otra fórmula que les sugiero incluir en su formulario, que sería el costo esperado es igual al costo optimista más el costo más probable más el costo pesimista dividido entre 3. Y en una estimación por de 3 puntos o distribución beta, la fórmula que deberíamos de estar considerando es el costo optimista más 4 veces el costo más probable más el costo pesimista dividido entre 6. Y una representación gráfica acerca de esta fórmula la tenemos en pantalla, en donde precisamente en una curva de distribución vemos los rangos de variación que se pueden tener a nivel de costos dentro de mi proyecto. Eso lo pondero y con esta fórmula de distribución beta voy a obtener mi costo esperado del proyecto. La otra técnica que debo de considerar, pues, es el análisis de reserva, que aquí lo que puede incluir esta reserva es la reserva de contingencia, que va a ser un porcentaje del costo estimado para la actividad. Se hace con métodos cuantitativos y por lo general esa reserva de contingencia va asociada con lo que es el estimado del porcentaje de probabilidad de riesgo que se pueda presentar hacia esa actividad. Muy importante, estas reservas de contingencia deben de formar parte de sus requerimientos de financiamiento del proyecto. Muchas veces solamente se considera lo que es como parte del presupuesto el costo de las actividades y no se contemplan las reservas.
de tal manera que cuando se presentan los riesgos se exceden del presupuesto que en algún momento habían estimado. Tengo entonces lo que son mis costos de calidad. Los costos de calidad se refieren a todos aquellos costos del esfuerzo relacionado con lo que es la parte de la calidad a lo largo del ciclo de vida de mi proyecto. Es parte de una inversión que yo estoy haciendo para prevenir incumplimiento, para evaluar la conformidad del producto o servicio, o en su peor caso, pues costos en los que incurro por un reproceso al no cumplir con los requerimientos de mi proyecto. Los costos de fallo también se denominan costos por calidad deficiente. Y en esta parte de costos voy a tener entonces dos tipos de costos de calidad, los costos de conformidad y los costos de incumplimiento. Los costos de conformidad son aquellos que voy a incurrir para hacer algo preventivo, para hacer una evaluación. Los costos de incumplimiento, algo correctivo porque hubo una falla, ya sea en el proyecto o una falla donde el cliente se dio cuenta. Por ejemplo, costos de prevención, pues está la inversión que requiero para generar un producto de calidad, capacitar a mi recurso humano para que conozcan cómo hacer las actividades que se requieren, la documentación de procesos, confirmar o verificar la calidad de mi producto. Al evaluar, corro pruebas, puede incurrir en quality assurance, por ejemplo, las pérdidas o los costos de la pérdida en pruebas, auditorías. Por fallo en el proyecto, pues sería un reproceso o un desperdicio, y por fallo en clientes sería pues el absorber la responsabilidad, ya sea a través de algún tipo de demanda o que te ejerzan la garantía o que simplemente tengas pérdida en la ganancia de tu proyecto. Bien. Debo de tener también lo que es como salida, lo que es mi base de mis estimados. ¿Y qué es la base de los estimados? Pues aquí va a ser un documento en donde voy a registrar el cómo llegué a esos estimados de costos de tal manera que sirva como respaldo en el futuro. Si alguien me cuestiona cómo es que llegué al presupuesto del proyecto, pueda yo mostrar con esta evidencia de forma clara cómo es que obtuve la información de los costos asociados a mi proyecto. Este documento debe de indicar cómo se realizaron las estimaciones, debe de registrar las limitantes, la información utilizada, señalar el rango estimado y dar a conocer el grado de confiabilidad con respecto al estimado. Es decir, si ustedes no tuvieron todos los insumos para su estimado, deben indicar si es con un más menos 50% de variación o un más menos 10% si contaron con toda la información. Yo una vez que estimo los costos, estos estimados de costos me van a permitir determinar mi presupuesto. De todos esos escenarios que yo estimé, bueno, voy a seleccionar uno, lo llevo a firma y una vez que esos costos que seleccioné, que son los ideales para mi proyecto, son autorizados, forman entonces la línea base de costo de mi proyecto. Muy importante, siempre debe de formalizarse y también debe de incluir lo que son la parte por adicional de mis reservas de administración. Este presupuesto va a ser obviamente este fondo que me permite ejecutar ya a mi proyecto y lo debo de estar midiendo con respecto a cómo se va ejerciendo en el tiempo. Para determinar el presupuesto, entonces yo como administrador de proyectos debo de asegurarme de llevar a cabo las actividades correspondientes a la administración de riesgos para poder estimar las reservas. ¿Cuántos tipos de reservas voy a tener? Dos, las reservas de contingencia y las reservas de administración. Las reservas de contingencia son para aquellos riesgos conocidos y las reservas de administración es un porcentaje para aquellos riesgos donde pese a que yo haya corrido una excelente gestión de riesgos, pueden ocurrir escenarios que nunca había considerado. Un caso de esto es cuando inició, por ejemplo, la influenza, ¿no? Nadie, era algo que no existía y el año en que ocurrió por primera vez, pues impactó varios proyectos. Ese sería, ahí debí de haber utilizado una reserva de administración, puesto que seguramente muchos de ustedes corrieron su gestión de riesgos sin incluir esto y no quiere decir que la hayan hecho de forma errónea, sino simplemente era un factor
que era desconocido hasta ese entonces. El presupuesto del proyecto entonces va a ser la línea de base de costos más su reserva de administración. Si esto lo vemos en una representación gráfica, tendríamos esto, tengo lo que es mi estimado de mis actividades en un nivel más bajo. Eso, si lo sumarizo, me va a dar el estimado de mi paquete de trabajo. Si lo sumarizo, tengo mi estimado de mis cuentas de control. Esto me da mis estimados del proyecto. A este estimado del proyecto le voy a estar calculando un porcentaje que va a formar lo que es mi reserva de contingencia. Mi estimado del proyecto más mi reserva de contingencia me da lo que es la línea de base de costos. Mi línea de base de costos más mi reserva de administración me va a dar lo que es el costo del presupuesto del proyecto. ¿Qué insumos debo de considerar para determinar el presupuesto? Pues mi plan de administración de costos, mi base de las estimaciones, mi línea base del alcance, mi cronograma del proyecto, mi calendario de recursos, mis contratos, mis activos procesos organizacionales, mis estimados de costos de las actividades y mi registro de riesgos. Como herramientas y técnicas voy a tener lo que es el juicio de expertos, mi conciliación del límite de financiamiento, la suma de mis costos, mis relaciones históricas y mi análisis de reserva. Como salida, tengo mi línea base del desempeño del costo, mis requisitos de financiamiento y mi actualización a los documentos del proyecto. Y en cuestión de análisis de reserva, acuérdense que las reservas de contingencia y las reservas de administración del proyecto son para aquellos cambios que no están planeados, sobre todo las reservas de administración, y que van a ser necesarios en mi proyecto porque se presentó, se materializó el riesgo y ya es un incidente. Muy importante, ya vimos que reserva no forma parte de la línea de base de costos, lo deben de considerar para el examen, saber cuál es, y las reservas no se incluyen como parte de los cálculos de medición de lo que es valor ganado, puesto que es algo extra, algo no planeado de forma adicional y que lejos de incurrir en la creación de valor, bueno, pues está generando excedentes en mis costos. Entonces, ya vimos que la línea base de costos es el presupuesto que ha sido aprobado para cada fase del proyecto sin considerar la reserva de administración. Tenemos entonces que los requisitos de financiamiento van a ser, bueno, voy a estar indicando a lo largo de la evolución de mi proyecto en qué momento necesito el monto que voy a ejercer para que las actividades se puedan llevar a cabo y lo debo de considerar de manera anticipada, de tal manera que pues obviamente es una línea creciente la que voy a estar teniendo en cuestión de mi línea base de costos. Ya una vez que determiné el presupuesto, entonces lo voy a poder controlar. Ya el control de costos prácticamente me va a permitir precisamente monitorear cómo es la situación del proyecto con respecto a la línea base de costos de mi proyecto. Implica registrar los costos reales en los que se ha incurrido hasta la fecha, también cualquier incremento muy importante a mi presupuesto lo debo de hacer a través de un control de cambio y debe de ser autorizado. Debo de estar analizando la relación entre el uso de los fondos del proyecto y el trabajo real que se ha efectuado y esto es mi día a día en el proyecto. El control de costos puede influir en los factores que producen cambios en la línea base de costos, asegurarse que todas sus solicitudes de cambio se realicen de forma oportuna, gestionar los cambios reales cuando y conforme suceden, asegurarse que los gastos no excedan del financiamiento que se les ha sido autorizado y monitorear el desempeño de esos costos para detectar y comprender las variaciones con respecto a la línea base aprobada de mi costo. Como insumo voy a tener lo que es mi plan de administración de proyectos, mis requisitos de financiamiento, mi información sobre la base de desempeño del trabajo y mis activos procesos organizacionales.
como herramientas y técnicas, pues requiero lo que son herramientas o software de gestión de proyectos, técnicas de gestión de valor ganado, proyecciones, índices del desempeño, análisis de reserva y revisiones del desempeño. Como salida, voy a tener lo que son mediciones del desempeño del trabajo, proyecciones del presupuesto, actualización a los activos procesos organizacionales, solicitudes de cambio, actualizaciones al plan de administración de proyectos y actualización a los documentos del proyecto. Tengo que entonces el índice de desempeño del trabajo por completar o lo que es el acrónimo TCPI va a ser un índice que me va a permitir evaluar si qué tiene que ser alcanzado mediante la persona o equipo de trabajo asignado a mi proyecto con la finalidad de alcanzar el objetivo por el cual el proyecto fue gestado. Va a ser una tasa entre el costo para finalizar el trabajo pendiente y el presupuesto restante. Si se torna evidente que el BAC o lo que es el Budget at Completion o lo que es el presupuesto al término deja de ser viable, se deberá de tener en cuenta que el estimado al término pronosticado pues puede estar variando. Una vez que se estima el estimado al término, se puede sustituir el Budget at Completion en el cálculo del TCPI. La fórmula que yo debo de estar considerando para esto es el BAC o lo que es el Budget at Completion menos lo que es el valor ganado o el earn value entre el budget at completion menos el costo actual incurrido o actual cost. El otro indicador que vamos a estar utilizando en temas de costo es la administración del valor ganado y se va a utilizar para medir el desempeño desde un enfoque de costos en mi proyecto. Aquí muy importante, requiere una línea base integrada con respecto a la cual se pueda medir este desempeño durante la ejecución del proyecto. Y lo que me mide es el trabajo que yo he realizado en un punto específico del tiempo de mi proyecto. Eso es lo que me va a medir el valor ganado, el trabajo realizado. Y tengo, por ejemplo, esta gráfica en donde veo todos los acrónimos que debo de estar considerando para temas de valor ganado. Y tengo que entonces, por ejemplo, aquí tengo la línea punteada morada que especifica a la fecha del día de hoy cuál es el valor que tengo en mi proyecto. Tengo aquí en verde lo que es la curva del valor ganado, tengo en naranja mis costos actuales y tengo en rojo lo que es el plan value, el valor planeado. Veo que mi valor ganado está por debajo de mi valor planeado. Entonces, algo debo de analizar, algo está pasando en mi proyecto, ya sea que a lo mejor hubo un retraso, puesto que los costos están mucho más abajo de los planeados también. Debo de analizar si tengo una gráfica similar a esta, qué está sucediendo en mi proyecto donde mi valor ganado es menor al valor que yo planeo. Términos relacionados a la administración de costos, bueno, aquí tenemos son varios. En su lado izquierdo tienen lo que es el acrónimo, después el término y después la interpretación. Tengo lo que es valor planeado, que es cuál es el valor estimado del trabajo que planeé. Valor ganado, cuál es el valor estimado del trabajo que ya se ha realizado. Actual costo, costo real, que es cuál es el costo actual que incurre o que se ha incurrido del trabajo realizado. El presupuesto hasta el término o lo que es budget at completion es cuánto presupuestamos para el esfuerzo total del proyecto. Estimado hasta el término, ¿cuál es la expectativa actual del costo total del proyecto? Estimado para el término, a partir de hoy, ¿cuánto más esperamos que cueste terminar el proyecto? Variación al término. ¿Qué tan arriba o qué tan abajo del presupuesto esperamos estar al término de mi proyecto? Variación de costo. Si es un valor negativo el que estoy obteniendo, es que estoy excediéndome del presupuesto. Si es positivo, es que estoy por debajo de mi presupuesto. Variación del cronograma desde un enfoque de costos. Si es negativo, estoy retrasado. Si es positivo, estoy adelante de mi cronograma. Y algunas fórmulas que ustedes deben de considerar para efectos de examen, porque si ya llevamos estos cálculos a la práctica real, bueno, se consideran muchas más,
pero para fines de examen son estas. Variación del cronograma o el acrónimo SB, Schedule Variance, es igual a lo que es el valor ganado menos el valor planeado. Su variación de costos es valor ganado menos el costo actual. El índice de desempeño del cronograma es el valor ganado entre el valor planeado. El índice de desempeño del costo es el valor ganado entre el costo actual. El estimado al término, hay tres posibles fórmulas que ustedes pueden considerar. Ojo, no quiere decir que puedo utilizar una u otra. Para saber qué fórmula debo de utilizar, debo analizar el escenario que se me está planteando en la pregunta. Por ejemplo, si se considera que no va a haber variación en la tasa presupuestada, utilizo la primera fórmula, donde el estimado al término es igual al costo actual más lo que es el budget at completion menos el valor ganado. Si el Cost Performance Index no tiene cambios y no nos dan mayor información, utilizo la segunda fórmula, que es el budget at completion entre el índice de desempeños de costo. Y cuando el cronograma afecta el esfuerzo del estimation to complete, entonces aplico la última fórmula. Entonces es muy importante que ustedes presten atención en qué les están preguntando y si hay alguna variable que está influyendo para que ustedes puedan determinar cuál es la mejor fórmula a utilizar. De lo contrario, pues su respuesta puede tener variaciones. La variación en el cronograma, aquí. El desempeño de trabajo completar va a estar dado por la fórmula el budget at completion menos el valor ganado entre el budget at completion menos el actual cost. O también tengo otra fórmula que es el budget at completion entre menos el valor ganado entre el estimation at completion menos el actual cost. Mi variación al costo es valor ganado menos actual cost. Mi variación en cronograma es valor ganado menos valor planeado. Variación al término es el budget at completion menos el estimado al término, y el estimado para el término es el estimation actual cost menos el actual cost. Muy importante que si se dan cuenta es sumas, restas, divisiones. Tip para el examen es, no les van a preguntar la fórmula directa, ustedes deben de saber determinar lo que es un planteamiento del problema, determinar cuál es la variable que les están solicitando y es despejes. No hay mayor ciencia, si se sabe la fórmula, van a poder conocer cuál es la que deben de aplicar y qué despejes deben de realizar para encontrar el valor que les están solicitando en el examen. Y, por ejemplo, ¿no? Tenemos esta gráfica igual, donde hay ciertos valores en el tiempo. Si yo analizo esta gráfica, puedo intuir que es un proyecto en donde el costo no está excediendo del presupuesto y cuyo plan de trabajo está retrasado porque con respecto a lo planeado, igual el valor ganado está por debajo. Entonces, cuando esto suceda, puede ser a lo mejor que hubo un retraso en el inicio de mi proyecto. Hay que analizar las causas, pero esto podría ser una representación gráfica que pueden ustedes mostrar en sus reportes si es que en algún momento esta parte de costos la quieren llevar a otro nivel. Otros temas a nivel de mi área de conocimiento de costos del proyecto que debo de considerar es el valor presente. El valor presente es el valor del dinero hoy, no va a ser el mismo en el futuro. Y la fórmula que debo de considerar es que el valor presente va a ser igual al valor futuro entre 1 más una tasa de retorno, esto considerando lo que es el número de periodos para ese valor futuro. Aquí vemos un ejemplo, por ejemplo, 100 pesos hoy. Si yo aplico alguna tasa, si tengo esos 100 pesos en el banco y me está generando rendimiento, pues a lo mejor en 5 años voy a tener 127 pesos en lugar de los 100 pesos que tenía yo originalmente. Ojo, porque muchas veces proyectos que son estimados de manera anual deben de considerar un porcentaje asociado a temas de inflación o otras tasas que consideren,
porque el valor del dinero no va a ser el mismo cuando concluya su proyecto. Hay tasas, por ejemplo, que se consideran o porcentajes que se consideran adicionales porque a lo mejor el precio de algún equipo que ustedes van a adquirir no lo van a hacer desde el inicio del proyecto, lo van a adquirir hasta el año 4 y a lo mejor puede haber alguna variación de precios que ustedes deben de estar protegidos ante esos escenarios de variaciones. Tengo entonces que valor presente neto va a ser el valor presente de los beneficios totales, ingresos o ganancias menos el costo sobre varios periodos de tiempo. El valor presente neto es útil porque me permite realizar un comparativo de proyectos para seleccionar cuál es el proyecto que me va a dar mejor rendimiento en términos de inversión. Por lo general es positivo y voy a seleccionar para efectos de mi examen el proyecto que tenga mayor valor presente neto. Eso va a ser el tip para el examen, es siempre voy a seleccionar el proyecto que tenga mayor valor presente neto. Para efectos reales, por lo general, aquí el Project Manager se debe de apoyar con las áreas de planeación, con las áreas financieras, para hacer un análisis valor presente neto mucho más completo que les dé información de dónde deben realmente realizar la inversión de su dinero. Si el valor presente neto es positivo, entonces el proyecto es aceptado porque promete una recuperación de la inversión que estoy realizando. Si es cero, se acepta porque al menos promete una recuperación igual. Y si es negativo, se rechaza porque pues no está prometiendo ninguna tasa de retorno. El otro concepto que debo de considerar es la tasa interna de retorno, que va a ser una tasa de rendimiento prometida para un proyecto de inversión durante su vida útil. Se va a calcular obteniendo la tasa de descuento que hará que el valor presente neto del proyecto sea cero. La tasa de retorno, donde las entradas o los ingresos y las salidas o los costos del proyecto son iguales, pues es probablemente el proyecto que debo de estar evaluando. Si la compañía tiene más de un proyecto en el cual se desea invertir, se debe de seleccionar el proyecto que tenga la tasa de retorno más alta. En la vida real, por lo general ustedes lo que hacen es correr la técnica de tasa interna de retorno con el valor presente neto, porque muchas veces si ustedes se basan solamente en la tasa interna de retorno, pues podrían estar seleccionando o haciendo una selección no precisamente muy acertada. En la vida real se deben de considerar ambas para efecto de examen. Les preguntan una u otra. Entonces, si la tasa de retorno es igual o mayor al mínimo requerido de retorno, el proyecto se acepta. Si es menor al mínimo requerido, la tasa de retorno se rechaza. Y aquí un ejemplo muy básico, muy didáctico, es qué proyectos seleccionarían el proyecto 1 con una tasa de retorno del 40% o el proyecto 2 con una tasa de retorno del 10%. Si nos vamos con lo que hemos mencionado anteriormente, selecciono el que mayor tasa de retorno promete y pues la respuesta sería el proyecto 1. Este análisis es suficiente para el examen, para la vida real no lo es. Bien, en temas de periodos de recuperación, pues va a ser el número de periodos en el tiempo que me va a tomar recuperar la inversión antes de que empiece a generar ganancias. Igual, ¿qué proyecto voy a seleccionar? Bueno, el proyecto que me represente un menor periodo en el tiempo de recuperación. Entre más rápido recuperen mi inversión, mucho mejor para mí. Entonces tengo el proyecto A con un periodo de recuperación de 4 meses o el proyecto B con un periodo de recuperación de 25 meses. Selecciono el proyecto A en donde obtengo mi inversión mucho más rápido. Y tengo lo que es la parte del análisis costo-beneficio y va a servir para determinar el beneficio en costo de diferentes opciones de un proyecto. Una proporción del beneficio, si mi radio es mayor a 1, significa que el beneficio es mayor del costo del proyecto, y si es menor a 1, significa que los costos son mayores al beneficio que estoy obteniendo. Entonces voy a seleccionar aquel que tenga un valor mayor a 1, donde el beneficio sea mayor al costo de mi proyecto. Costo de oportunidad va a ser aquel costo en el que voy a estar incurriendo
por haber seleccionado un proyecto sobre el otro. Un ejemplo de esto, tengo dos proyectos, el proyecto A con un valor presente neto de 55,000 y un proyecto B con un valor presente neto de 95,000. ¿Cuál es el costo de oportunidad de seleccionar el proyecto B? Pues serían 55,000. ¿Por qué? Porque es el valor o el beneficio que estoy dejando de percibir por haber seleccionado el proyecto que mayor valor presente neto está representando para mí. Por último, y ya para cerrar con este tema de administración de costo, tengo dos conceptos. Uno que es el de costo hundido, que es el costo en el cual ya incurrí, no puede ser cambiado por ninguna toma de decisión futura y esa es la razón, no son costos que representen una diferencia en lo que es mi presupuesto de mi proyecto. Ya incurrí, no los puedo modificar y para tomas de decisión futura debo de considerar otro tipo de costos. Y el último concepto es la ley de rendimiento decreciente, que va muy asociado con el tema de una de las técnicas de compresión de cronogramas, que entre más recursos destine, obtienes menos ganancias. Por ejemplo, añade el doble de recursos a una actividad, no necesariamente implica que se puede tener la actividad realizada en la mitad del tiempo que yo estaba estimando, pero si voy a incurrir en esta parte de mi ley de rendimientos decrecientes. Voy a obtener menos ganancia porque estoy incrementando el costo de mi proyecto. Hasta aquí, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Vimos esta área de conocimiento a muy alto nivel. Bien, aquí tengo una pregunta de Jaime. Muchas gracias, Jaime. Dice, ¿la reserva de contingencia y la reserva administrativa se debe sumar al costo del proyecto sobre el cual se añadiría el porcentaje de ganancia para hacer la propuesta del cliente? Bueno, muy importante considerar, Jaime. Acuérdate que estos temas de administración de proyectos ya estoy ejecutando mi proyecto. Quiere decir que no lo estoy viendo desde un enfoque de venta, lo estoy viendo desde un enfoque ya de ejecución de proyecto. Yo te recomendaría, sí, o sea, tú debes de considerar la parte de tus reservas para hacer tu pricing. Sin embargo, vete mejor a temas de estimación o determinación de precios, porque acuérdate que a lo mejor tus costos, tú lo que estás, tu pregunta me está diciendo, añades un porcentaje de ganancia. El porcentaje de ganancia hasta ahí, o sea, es un sobreestimado de lo que te está costando de tu proyecto, pero ¿cuánto realmente está tu cliente dispuesto a pagar por la oferta de valor que tú estás otorgando? Eso no nos lo va a dar la información del proyecto, eso ya se ve en técnicas de determinación de precios, en donde, por ejemplo, ¿tú por qué pagas por unos jeans de marca más que por unos jeans que no tienen la marca puesta y que tienen el mismo costo de producción? Y si tú le pones un sobremargen, tendrías la misma calidad del producto, porque hay otros factores que están generando valor, ya sea la marca de tu organización, ya sea porque estás ofertando un producto o servicio que nadie más lo puede otorgar, y eso también lo debes de considerar en la parte de tu propuesta económica a tu cliente. Entonces, para efectos de costos, la respuesta a tu pregunta es sí, sí debes de considerar la parte de tus reservas y más, por lo que veo, tú eres proveedor. Acuérdate que si haces propuestas de costo fijo, tú eres quien lleva el mayor riesgo si es que no te están dando toda la información. Sí la debes de considerar. Por lo general, lo que se hace es a tus estimados, casi todos le incluyen un porcentaje de entre 30, 50 o hasta 40, 50, 60%, si es que no tienes nada de información. Si estás hablando de que solamente te dan un descriptivo, un párrafo, y no te dan mayor detalle. ¿Por qué? Porque cuando llegues a refinar, cuando te compren esa propuesta y empieces a refinar, te puedes dar cuenta que obviaron muchos detalles, entonces te proteges con esas reservas de administración. Pero para pricing, considera otros factores que generan valor a tu propuesta de valor o servicio o producto que tú estás ofertando en el mercado.